Imagina que estás solo en el fin del mundo, donde el frío muerde los dientes y los infinitos guarda en el silencio de miles dedos. No hay caminos, mi gente, solo tú y era una enorme osa polar, una depredadora capaz de matar con un solo golpe, pero en sus ojos no hay furia, sino curiosidad. ¿Qué ocurre cuando el ser más peligroso del Ártico empieza a visitarte cada día? Cuando entre ustedes el un lazo extraño, casi imposible. ¿Y qué último regalo traerá antes de tu partida? Esto no, solo una historia de supervivencia. Es un verdadero milagro nacido del hielo. Víctor Sakhalov estaba acostumbrado al frío. Desde niño, cuando los demás se quejaban del invierno, él simplemente cerraba la chaqueta y seguía caminando. Tal vez por eso, cuando en el Instituto de Investigaciones Árticas le propusieron ir a una estación meteorológica llamada Luz del Norte, aceptó sin pensar. La estación, un pequeño módulo perdido entre bloques de hielo, como el último vestigio de civilización frente a la nada. Dentro, lo mínimo indispensable: una estufa, una radio, los instrumentos y una cama estrecha. Pero desde la ventana se veía el infinito blanco, donde el tiempo decía detenido. Durante los primeros días, Víctor se dedicó a aprender el equipo y organizar su rutina. Cada 6 horas salía al frío para medir la temperatura, la fuerza del viento, el estado del hielo. Volvía con las mejillas congeladas. Calentaba las manos sobre la estufa y bebía té fuerte mientras escuchaba el viento rugir tras las paredes. La soledad no le asustaba. Siempre había sido un hombre de pocos amigos, más cercano a los libros que a las conversaciones. Pero aquí, en este silencio absoluto, la soledad pesaba. A veces se sorprendía hablando en voz alta, solo para oír una voz humana, aunque fuera la suya. El 10º día, algo rompió la monotonía. Mientras revisaba los sensores, notó un movimiento en el horizonte. Al principio pensó que era un reflejo, un espejismo, algo común, pero la figura se acercaba. Pronto distinguió un cuerpo enorme, blanco, que avanzaba con majestuosa lentitud. Una osa se detenía de vez en cuando, olfateando el aire. Su pelaje se confundía con la nieve, y solo sus ojos negros delataban que estaba viva. Víctor seque e inmóvil, sintiendo como el corazón golpeaba en su pecho. Sabía que los osos polares, criaturas tiernas de caricatura, sino depredadores capaces de matar de un golpe. Pero el miedo se mezclaba con admiración. Era magnífica. La osa se detuvo a unos 100 metros y se sentó. Lo observaba. Víctor no se movió, temiendo provocarla. Durante varios minutos se miraron a través del aire helado, el hombre y el animal. 2 soledades en medio del hielo. Luego, ellas se levantó y se alejó lentamente, dejando solo huellas en la nieve. Aquella noche, mientras el viento azotaba la estación, Víctor no podía dejar de pensar en ella. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo en aquel extremo del mundo. Una semana después de aquel primer encuentro, Víctor no podía dejar de pensar en la osa. Cada vez que salía de la estación, miraba a lo lejos, atento a cualquier movimiento, esperando ver la sombra blanca entre los cielos. Pero el Ártico permanecía silencioso. Una mañana, mientras revisaba los rendones exteriores, notó huellas descas, grandes y profundas, que conducían hacia la estación. Daban vueltas alrededor y regresaban al océano. Víctor se inclinó y pasó la mano por la nieve. Estaba suelta, reciente. Busca comida,
pensó. El invierno había sido duro, incluso para el Ártico. Los cielos se formaron tarde, y los focas, la presa principal, podían esconderse con facilidad. Los depredadores hambrientos se acercaban cada vez más a los asentamientos humanos, arriesgando ser cazados. Víctor regresó a la estación y abrió el almacén de alimentos, conservas, comidas liofilizadas, granos, todo planeado para él. Pero todavía quedaban algunas piezas de pescado congelado. Locura, murmuró, pero tomó un par de trozos de bacalao y salió al exterior. Colocó el pescado a unos 100 metros de la estación, en un lugar abierto, donde podía observarla con seguridad. Luego regresó a la ventana pero pasaron 3 horas. El sol ya bajaba hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rosados, cuando apareció la figura conocida. La osa avanzaba despacio, olfateando el aire, acercándose al pescado. Con un rápido movimiento, atrapó el trozo con sus dientes. Víctor había visto a gatos domésticos jugar con su presa, pero que un depredador de media tonelada hiciera lo mismo con tanta destreza era impresionante. Comió en segundos, se lamió los labios y miró hacia la estación. Víctor se echó hacia atrás, pero ella permaneció en su sitio, evaluando la situación. Luego se dio la vuelta y se alejó. A partir de ese día, se estableció un dicho extraño y enteros. Cada 2 o 3 días, Víctor dejaba pescado o grasa de foca, y la osa lo comía antes de desaparecer. Pero un día todo cambió. Víctor dejó la comida, como siempre, pero la osa se sentó a unos 100 metros, sin acercarse. Algo no va bien, pensó. Hizo algo que antes le habría parecido una locura. Salió lentamente de su escondite, mostrando las manos, y dio unos pasos. La osa se tensó, pero no huyó. Se miraron. Víctor notó que su cuerpo parecía más ancho de costado. Se detuvo de golpe. Estaba embarazada. Ahora todo tenía sentido. Hambrienta pero limitada. Buscaba comida fácil y, de alguna manera, lo había elegido a él. Víctor retrocedió con cuidado, sin amenaza. La osa se acercó al pescado, pero esta vez comió despacio, disfrutando cada bocado. Cuando se alejó, Víctor se prometió a sí mismo. No permitiría que ella ni su cría pasaran hambre, aunque eso significara romper todas las reglas. Un mediodía, mientras el sol bajo teñía el hielo de tonos dorados, Víctor se dirigía al océano para revisar los sensores de la costa. Debía medir el grosor del hielo. La misión estaba a punto de concluir y en un mes llegaría el relevo. En su mente ya planeaba un baño caliente, café de verdad, voces humanas, pero algo lo hacía sentir un nudo en el pecho al pensar en irse. De repente, captó un olor débil, pero distintivo, musgo animal. Víctor se congeló. Su corazón comenzó a latir con fuerza en sus sienes. Lentamente giró la cabeza. A unos 20 metros, la osa estaba allí, muy cerca. Su cuerpo se tensó, cada músculo listo para huir. Pero la razón lo detuvo. Correr sería un suicidio. Los osos polares pueden alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. La osa dio un paso adelante. Víctor sintió un frío helado recorrerle la espalda. A pesar de estar en un invierno de 30 grados bajo cero, recordó las instrucciones: no mirar a los ojos, no dar la espalda, no hacer movimientos bruscos. Pero todas esas reglas parecían abstractas frente a que ser vivo, encarnación de la fuerza de la naturaleza. Se acercó más. Ahora podía ver cada detalle: hombros poderosos, pelaje denso, enormes patas con garras del tamaño de sus dedos. Un solo golpe y todo habría terminado. Pero algo en sus movimientos decía lo contrario. No había agresión, solo cautela. La osa olfateaba, explorando,
reconociendo. Se habían estudiado mutuamente antes. A 5 metros de distancia, Víctor podía escuchar su respiración funda y constante. La suya se aceleraba. Si atacaba ahora, no habría escape. No pienses en eso, se dijo. Mantén la calma. De repente, la osa se detuvo. Sus ojos oscuros, profundos, no mostraban hambre ni malicia. Había algo más. Reconocimiento, comprensión. Ella lo recordaba. Él lo sabía. Se acercó por un último paso. Víctor pudo extender la mano y tocar su hocico. Su instinto gritaba peligro, pero algo más antiguo y profundo le decía: este momento es importante. La osa olfateó su mano. Segundos que parecieron eternidad. Luego se apartó suavemente. Sus ojos negros lo miraron una vez más y se alejó, deslizándose sobre la nieve. Víctor quedó inmóvil, entre el asombro y la reverencia. Lo que sintió no era miedo, sino un tipo de iluminación silenciosa. Ningún dato científico, ninguna medición podría compararse con aquel instante. En aquel desierto de hielo, entre un humano y un animal salvaje, surgió un vínculo inexplicable, pero innegable. La mañana siguiente fue inusualmente ajetreada. Víctor recogía los últimos instrumentos, revisaba listas de equipaje. En pocas horas llegaría el helicóptero con su relevo. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente regresaba a la reciente experiencia. Se repetía una y otra vez el momento, como la osa se acercó, como lo miró a los ojos, como se permitió un gesto de confianza. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Un joven con un traje polar naranja, su relevo, Andrei, estaba allí. El helicóptero llega en una hora, informó mientras examinaba la estación. Víctor asintió, sonriendo. Solo quedaba entregar documentos y mostrar dónde estaba cada cosa. Andrei escuchaba con atención dispersa, más interesado en los instrumentos que en la rutina diaria. Cuando llegaron al almacén de alimentos, Víctor se detuvo. Hay algo importante que está en las instrucciones. Cada 2 días viene una osa blanca a la estación, dijo. Andrei levantó una ceja. En serio, hay que avisar al control para que la aleje. No hagan algo. No es peligrosa. Yo le dejaba pescado junto a aquel gran bloque de hielo a la izquierda de la estación. Si continúas, no buscará comida cerca de la gente. El joven científico frunció el ceño. Le das de comer a un depredador salvaje. Eso rompe todas las reglas. Víctor suspiró. Hace un mes habría dicho lo mismo, pero ahora le costaba explicarlo. Tienes razón, pero a veces las reglas no consideran todo. Ella confiaba de nosotros, o mejor dicho, confiaba en mí. Sacó su cuaderno y mostró el registro de visitas y preferencias de la osa. Andrei tomó las notas con escepticismo, pero no dijo nada más. El rugido de los motores del helicóptero rompió el silencio. Víctor hizo la última anotación del diario. Acarició la mesa gastada donde pasó tantas horas y buscó con la mirada la silueta blanca en el horizonte. Tal vez sea mejor así. Más fácil irse, pensó mientras abrochaba su chaqueta. Cuando las hélices ganaron velocidad y la estación comenzó a reducirse en el Weiser, un ayudante le tocó el hombro. Miren allí, junto al agua. Víctor se acercó al vidrio. Sobre un bloque de hielo, claramente visible contra el agua oscura, estaba la osa. Junto a ella va un pequeño César, torpemente imitando cada movimiento de su madre. Ella no lo miraba por última vez, simplemente observaba. Víctor se quedó mirando hasta que la figura blanca desapareció en el infinito de nieve y sintió una paz extraña.
en esa tierra dura, donde solo los más fuertes sobreviven, donde cada día es una lucha. Ocurrió un milagro de confianza. Víctor sacó su cámara, pero en lugar de tomar la foto, simplemente la sostuvo en sus manos. Algunas cosas no deben capturarse, permanecen para siempre, no en imágenes ni registros, sino en algo más profundo. El helicóptero giró rumbo al sur, llevándolo de vuelta a la civilización, al calor, a la gente. Pero parte de su alma se quedó allí, en el silencio helado, donde la osa enseñaba a su cría los secretos de supervivencia. Esta historia, solo un encuentro entre un hombre y un animal salvaje, es un recordatorio de la frágil conexión entre nosotros y el mundo que llamamos salvaje, que la confianza puede surgir incluso donde solo parece haber lucha, que la naturaleza no es un recurso y una decoración, sino un organismo vivo, del que todos formamos parte. La osa no vino solo por comida, vino a decir algo importante, sin palabras, con una mirada, y en esa mirada estaba toda la sabiduría de la naturaleza, más antigua, más profunda, más sabia que nosotros.